Se suponía que debía ser discreto, una transferencia secreta de algo nuclear que debía pasar desapercibida y nunca ser descubierta. Pero alguien se enteró, y en cuanto a la transferencia, terminó en un desastre total. Rusia intentó enviar reactores nucleares a Corea del Norte para apoyar a uno de sus últimos aliados. Alguien hizo explotar los reactores en el Mediterráneo. ¿Fueron Estados Unidos o Alemania? Increíblemente, incluso podría haber sido China. Quien haya sido, el resultado es claro. Corea del Norte no tendrá acceso a los reactores. Empecemos con lo básico. El 23 de diciembre de 2024, un barco de carga ruso llamado el Ursa Major se encontró en serios problemas en el Mediterráneo. Una serie de explosiones sacudió la embarcación, lo que finalmente llevó a su hundimiento en circunstancias inexplicables a unas 60 millas de la costa de España. Los informes de ese momento sugerían que no había razón para que estas explosiones hubieran ocurrido. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso informó sobre una explosión en la sala de máquinas, según la BBC el 24 de diciembre. El mismo medio indicó que el Ursa Major zarpó de San Petersburgo 12 días antes y debía ir a Vladivostok con 2 grúas enormes. Había un fragmento interesante en el informe de la BBC que ahora es muy importante. El destino no pudo confirmarse de forma independiente. Algunos aspectos de la historia no tenían sentido. El Ursa Mayor fue sancionado por Estados Unidos y otros países, lo que hace probable que formara parte de la flota fantasma de Rusia. Cualquier afirmación sobre su destino y lo que llevaba debía ser vista con sospecha. La embarcación también navegaba en la misma zona del mar Mediterráneo que otro barco ruso sancionado, el Sparta. Según los informes, ambos habían navegado por el Canal de la Mancha solo unos días antes de que la explosión sacudiera al Ursa Major. Algo no cuadraba. Ahora, esta es la clase de ruta que podría tomar un barco que navega hacia Vladivostok. El territorio está en el lejano oriente de Rusia y navegar por el norte ruso es difícil y casi imposible en invierno. Sin embargo, Vladivostok resulta estar casi justo al lado de una nación que ha sido aliada de Rusia durante mucho tiempo y que se ha vuelto especialmente cercana desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania, Corea del Norte. Ya se cuestionaba la historia que Rusia contó sobre el barco, y ahora, casi 18 meses después, empezamos a tener respuestas. El Ursa Major no llevaba grúas a Vladivostok, estaba transportando reactores nucleares a Corea del Norte. Al menos eso es lo que afirma CNN, que publicó un reportaje sobre el destino del Ursa Major el 12 de mayo. El medio alega que el barco sancionado de Rusia se dirigía a Corea del Norte con reactores nucleares y, aún más impactante, que el incendio en la sala de máquinas no fue causado por una falla mecánica o técnica, sino por algo mucho más peligroso. Antes de eso, rastreemos la ruta que tomó el Ursa Major hasta terminar en el fondo del mar. El barco sancionado no siempre se llamó Ursa Major. Érase una vez. Se llamaba Sparta III y era un veterano de la campaña de Rusia en Siria, donde se había utilizado para transportar equipo ruso fuera del país. El 2 de diciembre, el barco camaleónico llegó al puerto de Oslúgar, en el Golfo de Finlandia, que ha sido blanco de ataques devastadores de Ucrania desde marzo. Durante su estadía, el barco fue cargado y partió con un manifiesto público que indicaba destino a Vladivostok. A bordo estaban las 2 grúas ya mencionadas, 129 contenedores vacíos y un par de grandes tapas de alcantarilla. Tapas de alcantarilla. Eso parece algo extraño de transportar por mar a lo largo de miles de kilómetros. El 11 de diciembre, el Ursa Major zarpó de Musluja y comenzó su viaje. Fue rastreado todo el camino, primero por el Canal de la Mancha y luego mientras bajaba por la costa francesa. Aeronaves y barcos de la Marina portuguesa vigilaron al Ursa Major al acercarse a sus aguas, descubriendo que estaba acompañado por los buques de guerra rusos Alexandra Otrikovsky e Iván Gren. El primero es un buque de desembarco ruso, armado con un par de cañones de 57 milímetros y lanzadores para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y sistemas portátiles de defensa antiaérea. En cuanto al segundo, es otro buque de desembarco que, según Naval Technology, está equipado con sistemas de misiles superficie-aire Igla, un cañón naval AK-100, 76 de 76 milímetros y un cañón de 30 milímetros. AK-630M2, un sistema de armas de corto alcance. Es demasiado poder de fuego para un simple barco de carga. De nuevo, la historia toma un giro extraño. ¿Para qué necesitaría un barco de carga ruso, incluso uno que ha sido sancionado? ¿Una escolta militar completa si solo transportara grúas, tapas de alcantarilla y contenedores vacíos? Eso haría que el barco secreto fuera más visible. Para el 22 de diciembre, la Marina portuguesa dejó de seguirlo y el Ursa Major entró en aguas españolas, donde todo salió mal para el Ursa Major.
4 horas después de que los portugueses lo dejaron de seguir, el barco bajó la velocidad en aguas españolas. Los rescatistas españoles preguntaron por radio si había algún problema. La tripulación del Ursa Major dijo que todo estaba bien. Spoiler, nada estaba bien. Aproximadamente un día después, el Ursa Major hizo una desviación brusca de su rumbo, y casi al mediodía del 23 de diciembre, la tripulación del barco emitió una llamada urgente de auxilio. Reportaron 3 explosiones masivas en estribor del barco que mataron a 2 tripulantes. El Ursa Major quedó inmóvil. España respondió de inmediato, enviando equipos de rescate para recoger a los 14 sobrevivientes. A las 7:30 p.m. llegó una embarcación militar española para ayudar. 30 minutos después, el Iván Gren ordenó a los barcos cercanos mantenerse a 2 millas náuticas del barco averiado y pidió el regreso inmediato del equipo de rescate. España obedeció la orden y no envió más barcos. España envió un helicóptero y un pequeño equipo de rescate. Las imágenes mostraron a un rescatista intentando entrar a la sala de máquinas, pero estaba sellada. Los rescatistas vieron que el Ursa Major estaba estable y no parecía que se hundiera. Se fueron. Luego, a las 9:50 p.m., el Iván Gren lanzó una serie de bengalas rojas sobre la escena y se registraron 4 explosiones en un patrón que la Red Sísmica Nacional de España posteriormente le dijo a CNN que se parecía al de minas submarinas o explosiones en canteras en tierra. Poco más de una hora después, el Ursa Major se hundió. Pasar de estar estable a hundirse en menos de 4 horas es raro, pero que ocurriera mientras un barco militar ruso lanzaba bengalas y más explosiones sacudían al barco tampoco tenía sentido. Hasta que habló el capitán del barco, se supo algo sobre lo que transportaba el Ursa Major. Lo que dijo el capitán lo cambió todo. Antes de entrar en detalle, esto es el show militar, donde te contamos toda la historia, no solo los titulares. Si eres nuevo, suscríbete para más videos. Ahora, hay una pequeña pista sobre lo que probablemente llevaba el Ursa Major que pasó desapercibido en el momento de su hundimiento. El Ursa Major tenía licencia para transportar materiales nucleares, y lo revelado por el capitán sugiere que quizá lo hacía. Tras ser rescatados, los 14 sobrevivientes fueron llevados a Cartagena, donde se reunieron con investigadores y policías españoles. Inició un interrogatorio mientras los investigadores investigaban lo ocurrido. El capitán del barco, que más tarde fue identificado como Igor Anisimov, al principio dudaba en hablar. Eso es raro. El Ursa Major solo llevaba grúas, tapas de alcantarilla y contenedores vacíos de una parte de Rusia a otra, ¿no? ¿Por qué tendría que ser eso un secreto? ¿Y por qué tendría que ser un secreto tan grande que, según se informa, el capitán temía por su vida durante el interrogatorio? Los investigadores de España pronto lo descubrieron. Al ser presionados sobre las tapas de alcantarilla en el Ursa Major, Anisimov finalmente cedió. La investigación de CNN revela que no eran tapas de alcantarilla. Según las fuentes españolas del medio, Anisimov dijo que el Ursa Major transportaba componentes para 2 reactores nucleares que podrían usarse en submarinos. Esos reactores no tenían combustible, dijo el capitán. Anisimov supuestamente admitió que su itinerario era solo una cortina de humo. Pensaba que lo desviarían de Vladivostok a Corea del Norte al acercarse a su supuesto destino. Sobre las grúas, el capitán pensaba que no las estaban entregando. Estaban ahí para ayudar a descargar su cargamento mucho más sensible. Finalmente, todo empieza a tener sentido. La enorme red ferroviaria de Rusia, que es tan colosal que abarca casi 53.000 millas, seguramente habría sido una mejor opción que un barco para transportar carga poco llamativa de una parte de Rusia a otra. Pero para llevar materiales nucleares a otro país, tendrían que transportarse por mar. Si hay que creerle al capitán del Ursa Major, eso es precisamente lo que estaba ocurriendo. Las fotos satelitales de Ust-Luga durante la carga del Ursa Major también son reveladoras. Muestran 2 cuadrados azules y 2 objetos blancos, uno con forma similar a una pastilla. CNN afirma que estos objetos blancos parecen vasijas de presión de reactores nucleares, posiblemente BM4SG. No se puede confirmar porque el barco que los llevaba se hundió. Los objetos blancos desaparecieron una semana después de las fotos originales, justo cuando el Ursa Major salió de Ust-Luga. Ya se han revelado varias bombas informativas, pero lo que estamos a punto de revelar a continuación toma a todos por sorpresa. El destino del Ursa Major no fue resultado de una falla técnica ni de un accidente a bordo. Lo ocurrido con el hundimiento de este barco de carga ruso podría ser un raro caso de intervención militar directa de Occidente, diseñada específicamente para impedir que Rusia transfiriera materiales nucleares peligrosos a sus desquiciados aliados en Corea del Norte. Hay que preguntarse, ¿qué hundió al Ursa Major y quién fue? Anisimov reveló más información sobre el tema.
Afirmó haber visto un agujero de 50 centímetros por 50 centímetros hecho en el casco, y que el metal dañado estaba doblado hacia adentro. Eso no sugiere una explosión interna. Eso indica que algo perforó el casco del Ursa Major y causó las explosiones que destruyeron la nave. United 24 Media informa que los investigadores españoles coincidieron con esta evaluación del casco, y eso ha dado lugar a la especulación de que una nación que quería detener al Ursa Major empleó un tipo raro de arma, el torpedo supercavitante Barracuda. La investigación en España concluyó que esta debió ser el arma usada. Este torpedo de alta velocidad, que dispara aire delante de sí mismo para evitar que la resistencia generada por su paso a través del agua lo desacelere, viaja tan rápido que es capaz de penetrar los cascos de sus objetivos con facilidad. A veces, esa penetración sucede sin explosión, lo que explicaría el tamaño del agujero en el casco del Ursa Major. Un torpedo tradicional habría destrozado el casco, pero el Barracuda puede penetrar con precisión mortal debido a su velocidad y luego liberar su carga explosiva dentro de la propia nave. En cuanto a quién lanzó el Barracuda, esa es la pregunta aún más grande. CNN informa que solo unas pocas naciones en el mundo poseen este tipo de torpedo. Rusia es una de ellas, lo que plantea la posibilidad de que Rusia haya decidido hundir su propio barco después de que una explosión no relacionada en la sala de máquinas lo dejara averiado en el Mediterráneo. Ninguno de los dos barcos militares que escoltan al Ursa Major puede disparar ese Barracuda, hasta donde sabemos. Se informa que Irán posee torpedos Barracuda, aunque es aliado de Rusia. ¿Podría Irán haber buscado frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte? Se suponía que el régimen de Irán no querría arriesgarse a enfurecer a Rusia a finales de 2024, ya que ambos estaban por firmar un nuevo tratado de asociación. Las naciones occidentales destacan. Estados Unidos, según se informa, posee torpedos Barracuda. CNN informa que varias naciones de la OTAN los tienen, incluida Alemania. ¿Cómo lo sabemos? Alemania fabricó primero el Superkavitierender Unterwasserlaufkörper, llamado Barracuda. Recuerda que los aliados de Alemania en la OTAN han rastreado al Ursa Major casi todo el trayecto. Alemania pudo lanzar torpedos con aprobación secreta de la OTAN. Todo es posible, incluso un ataque de Estados Unidos. Desafortunadamente, todo esto también es pura especulación. Lo único que realmente sabemos son los nombres de algunas de las naciones que tienen el Barracuda. Además, el Barracuda no tiene que lanzarse desde un submarino, lo que incrementa la especulación. También puede lanzarse desde el aire al agua y continuar su viaje de supercavitación. Pero llegamos a otro giro en la historia. El Barracuda fue presentado al público como un prototipo en 2005, y se informa que se fabricaron alrededor de 12 de estos torpedos. Sin embargo, tampoco se inició oficialmente su desarrollo ni adquisición. Es decir, nadie debería tener el torpedo que España considera responsable del hundimiento del Ursa Major. Es posible que otras naciones hayan aprovechado la tecnología que desarrolló Alemania para crear sus propias versiones del Barracuda. Si ese es el caso, nadie realmente está hablando de ello, lo que solo aumenta el aire de misterio que rodea el hundimiento del Ursa Major. El Pentágono, junto con las autoridades de España y el Reino Unido, así como los propietarios del Ursa Major, todos se negaron a comentar cuando CNN les preguntó. La respuesta sobre quién atacó al Ursa Major depende de quién conocía su carga y quién quiere evitar que Corea del Norte obtenga tecnología militar importante. Estados Unidos es el principal sospechoso en ese caso. Ninguna nación de la OTAN quiere ver fortalecida a Corea del Norte. Sobre el hundimiento del Ursa Major, algunos piensan que el Barracuda no influyó. Mike Plunkett es el principal analista de plataformas navales en la empresa de inteligencia de defensa Janes. Plunkett afirma que el tamaño y la forma del agujero en el casco del Ursa Major coinciden con lo que esperaría de la explosión de una mina Lapa. Parece una carga explosiva conformada que fue colocada contra el casco por alguien o algo, declara Plunkett. Pero eso solo genera más preguntas. Esa mina debió colocarse antes en el casco del Ursa Major por alguien o algo. ¿Quién pudo hacer eso mientras el buque ruso navegaba por el Mediterráneo? Puede que nunca sepamos la respuesta a esa pregunta. Y puede que tampoco sepamos nunca con certeza qué transportaba el Ursa Major. Cuando CNN contactó a un hombre con el mismo nombre y aspecto del ex capitán para más comentarios, él se negó y mencionó estar retirado. La caja negra que debió salir a la superficie desde los restos del Ursa Major nunca fue recuperada oficialmente, aunque es probable que Rusia o España la posean. Oberon Logistics, dueños del barco, calificaron lo ocurrido como un ataque terrorista dirigido. No se han presentado acusaciones oficiales contra nadie más allá de eso. Podrías pensar que la historia del Ursa Major termina ahí. No es así.
Estados Unidos ha estado investigando el sitio del hundimiento del barco, literalmente, ya que ha enviado aviones WC-135-R al lugar en 2 ocasiones, el 28 de agosto de 2025 y nuevamente el 6 de febrero de 2026, según informa CNN. ¿Por qué importa eso? Bueno, el WC-135-R es conocido como un detector de materiales nucleares, lo que significa que es precisamente el tipo de avión que esperarías que Estados Unidos envíe cuando está buscando materiales nucleares que podrían estar bajo el agua. Rusia no ha permitido que los restos del Ursa Mayor descansen. El 13 de mayo, el New Voice of Ukraine reportó que barcos rusos volvieron al sitio del hundimiento una semana después. Entre esos barcos estaba el Yantar, con algo de historia. Frecuentemente acusado de ser un barco espía que realiza sabotajes en aguas de la OTAN, el Yantar resulta una opción llamativa para mandar. En apariencia, su supuesta capacidad para escanear el lecho marino lo convierte en una buena opción para Rusia si quisiera averiguar qué le sucedió realmente al Ursa Major y su carga. El Yantar también pasó 5 días sobre los restos del Ursa Major. Al terminar esos 5 días, se detectaron 4 explosiones más en el lecho marino. Parece que el Yantar pudo haber participado en la destrucción del Ursa Major y su carga de una vez por todas. Solo sabemos que el Ursa Major ya no existe, y esto molestará a Corea del Norte si llevaba reactores nucleares de Rusia. Corea del Norte anunció su objetivo de desarrollar un submarino de propulsión nuclear allá por 2021, como parte del plan quinquenal de desarrollo de armas del dictador Kim Jong-un para su país. Kim ha expresado varias veces su deseo de un submarino de propulsión nuclear, incluso durante la prueba de un misil de crucero lanzado desde un submarino en enero de 2024, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. No parece coincidencia que el Ursa Major saliera de Ust-Luga, solo unos meses después de que se reportara que Corea del Norte envió tropas para apoyar a Putin en la guerra contra Ucrania. Esto fue un trato, un intercambio que salió mal. También muestra la fuerte cooperación entre Corea del Norte y Rusia. El Ursa Mayor puede que no haya logrado entregar sus reactores nucleares a Kim, pero Rusia lo ha intentado de nuevo desde entonces. ¿Corea del Norte ya tiene los reactores que busca para sus submarinos? Tal vez solo lo sabremos si aparecen submarinos nucleares norcoreanos. Si Estados Unidos estuvo involucrado en todo esto, esa participación probablemente permanecería clasificada durante mucho tiempo. Pero algo que no está tan clasificado como quizá habría querido Estados Unidos es un arma completamente nueva que ha usado en Irán. Esta arma no debería existir, pero existe y puede redefinir la guerra moderna. Descubre qué es en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a The Military Show y no te pierdas lo que viene. Gracias por vernos.